El tema de hoy es ángulos en la circunferencia. Ejercicio 1. Si la cuerda AB es paralela a la cuerda CD, calcula el valor de X. En el triángulo rectángulo sombreado, si este ángulo mide 30 grados, entonces este ángulo medirá 60 grados. Podemos ver que el ángulo que mide 60 grados está formado por dos cuerdas y que su vértice es un punto de la circunferencia. Entonces, DBA es un ángulo inscrito. Se cumple que la medida del ángulo inscrito es igual a la medida del arco que subtiende entre dos. Entonces, la medida del arco DA será igual a 120 grados. El enunciado nos dice que las cuerdas AB y CD son paralelas. Recuerda, los arcos comprendidos entre dos cuerdas paralelas serán congruentes. Si el arco DA mide 120 grados, entonces el arco CB también medirá 120 grados. Recuerda, la circunferencia representa 360 grados. Entonces, 120 más 50 más 120 más X es igual a 360. 120 más 50 más 120 es 290. 290 pasa a restar. X será 70 grados. Ejercicio 2. Calcula beta si A es punto de tangencia. Podemos ver que el ángulo que mide 50 grados está formado por dos cuerdas y que su vértice es un punto de la circunferencia. Entonces, CBA es un ángulo inscrito. Se cumple que la medida del arco CA es el doble de la medida del ángulo inscrito. La medida del arco CA será 100 grados. Podemos ver que el ángulo que mide 2 beta está formado por una cuerda y una tangente y que su vértice es el punto de tangencia. Entonces, 2 beta es un ángulo semi inscrito. Se cumple que la medida del ángulo semi inscrito es igual a la medida del arco que subtiende entre dos. Entonces, si el ángulo semi inscrito mide 2 beta, el arco que subtiende medirá 4 beta. 4 beta es igual a 100 grados. 4 que multiplica pasa a dividir. Beta será 25 grados. Ejercicio 3.
halla el valor de x si la medida del arco AB es igual a 40 grados. Podemos ver que el ángulo que mide 30 grados está formado por dos secantes y que su vértice está fuera de la circunferencia. Entonces, el ángulo que mide 30 grados es un ángulo exterior. Que este arco mida beta. Se cumple que la medida del ángulo exterior es igual a la semidiferencia de los arcos que intersectan. Entonces, 30 es igual a beta menos 40 entre 2. 2 que divide pasa a multiplicar. 60 es igual a beta menos 40. Menos 40 pasa con signo positivo. Beta será 100 grados. Podemos ver que el ángulo que mide x está formado por dos cuerdas y que su vértice está dentro de la circunferencia. Entonces, el ángulo que mide x es un ángulo interior. Se cumple que la medida del ángulo interior es igual a la semisuma de los arcos que subtiende el ángulo interior y su opuesto por el vértice. Entonces, x es igual a 40 más beta entre 2. El valor de beta es 100. Reemplazamos. X es igual a 40 más 100 entre 2. Esto resulta 70 grados. Ejercicio 4. Halla el valor de x siendo O el centro de la semicircunferencia. Completamos la circunferencia. Podemos ver que el ángulo AOC mide 90 grados. El ángulo AOC está formado por dos radios y el vértice O es el centro de la circunferencia. Entonces, el ángulo AOC es un ángulo central. Se cumple que la medida del ángulo central es igual a la medida del arco que subtiende. Entonces, la medida del arco AC es igual a 90 grados. Podemos ver que el ángulo CDA está formado por dos cuerdas y que su vértice es un punto de la circunferencia. Entonces, CDA es un ángulo inscrito. Se cumple que la medida del ángulo inscrito es la mitad del arco que subtiende. Entonces, la medida del ángulo CDA es igual a 45 grados. Podemos aplicar la propiedad de la mariposa. X más 45 es igual a 18 más 90. 45 pasa
a restar. X será 63 grados. Ejercicio 5. Halla la medida del arco FD. Podemos ver que el ángulo que mide 60 grados está formado por dos tangentes y que su vértice está fuera de la circunferencia. Entonces, APB es un ángulo exterior. Podemos aplicar el siguiente teorema. La suma del ángulo exterior y el menor de los arcos que determina es igual a 180 grados. Entonces, el arco AB medirá 120 grados. 120 más 60 es 180. Podemos ver que el ángulo que mide 80 grados está formado por dos cuerdas que se intersectan y su vértice está dentro de la circunferencia. Entonces, el ángulo será interior. Se cumple que la medida del ángulo interior es igual a la semisuma de los arcos que determinan el ángulo y su opuesto por el vértice. Entonces, 80 es igual a X más 120 entre 2. 2 que divide pasa a multiplicar. 160 es igual a X más 120. 120 pasa a restar. X será 40 grados. Ejercicio 6. Calcula X si O es centro. Podemos ver que el ángulo que mide X está formado por dos cuerdas y que su vértice es un punto de la circunferencia. Entonces, BAC será un ángulo inscrito. Realizamos el siguiente trazo. El ángulo BOC está formado por dos radios y su vértice es el centro de la circunferencia. Entonces, BOC es un ángulo central. Si los dos ángulos subtienden el mismo arco, entonces se cumple que la medida del ángulo central es igual a 2 veces la medida del ángulo inscrito. Entonces, el ángulo central BOC medirá 2X. El triángulo sombreado tiene dos lados de igual medida. Será isósceles. Si este ángulo mide 10 grados, entonces este ángulo también medirá 10 grados. Recuerda, en un triángulo, la suma de los ángulos interiores es igual a 180. Entonces, 10 más 2X más 10 es igual a 180. 10 más 10 es 20. 20 pasa a restar.
2x es igual a 160. 2 que multiplica pasa a dividir. X será 80 grados. Ejercicio 7. Calcula el valor de X. Podemos ver que el ángulo que mide 60 grados está formado por dos cuerdas y que su vértice está dentro de la circunferencia. Entonces, el ángulo AOB será un ángulo interior. Se cumple que la medida del ángulo interior es igual a la semisuma de los arcos formados por el ángulo interior y su opuesto por el vértice. Entonces, 60 grados es igual a X más 2X entre 2. 2 que divide pasa a multiplicar. 120 es igual a 3x. 3 que multiplica pasa a dividir. X será 40 grados. Ejercicio 8. Si la medida del arco AB es igual a 5x y la medida del arco AC es igual a X, calcula el valor de X. Podemos ver que el ángulo que mide 80 grados está formado por una secante y una tangente, y el vértice del ángulo se encuentra fuera de la circunferencia. Entonces, APB es un ángulo exterior. Se cumple que la medida del ángulo exterior es igual a la semidiferencia de los arcos que determina dicho ángulo. Entonces, 80 grados es igual a 5x menos x entre 2. 2 que divide pasa a multiplicar. 160 es igual a 4x. 4 que multiplica pasa a dividir. X será 40 grados. Eso sería todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase virtual.